En la vida uno siempre ha tenido algunos honores modestos, como uno lo siente, y también grandes también, aunque sean para el resto de la gente un acontecimiento de poca importancia. Pero todo el mundo ha tenido ese tipo de honores. Yo hasta ser capitán de un equipo de fútbol en mi barrio ha sido un honor. Nunca he dirigido un gremio empresarial, lo cual me hubiera gustado. ¿Para qué? De repente no hubiera estado preparado, no sé, pero hubiera sido un gran honor. Pero el estar aquí presente sí me llena. Para mí es uno de los más grandes honores que he tenido en mi vida. Más aún si estoy con la presencia de dos de mis hijos. Disculpen que los anteponga ante ustedes. Tengo 4 hijos, nietos. Y obviamente, como para cualquier ser humano, ellos son el motor de la vida, o el mejor fruto que uno cosecha, ¿no? Estar frente a ustedes me llena de emoción, me llena de muchos recuerdos, más aún en este recinto, donde vinimos a dar nuestro examen de ingreso. Lo logramos, nos abrazamos aunque no nos conociéramos, o compartimos risas, chacotas, en fin. Fue algo muy apoteósico, hace, 50 años, ¿no? La charla que se me pide, porque he conversado con personas de la comisión organizadora, yo por lo menos la he diseñado para que tenga un contenido de recuerdos, huellas, como se le quiera llamar, pero recuerdos. No sé en qué orden, ni tengo la menor idea, pero van a aparecer, mientras esté hablando, aparecerán recuerdos, aparecerán huellas. No pretende de ninguna manera tener un viso de corte académico. No pretende, porque sería una temeridad ante distinguidos profesionales, empresarios, grandes amigos, que seguramente merecerían estar acá en lugar mío, pero dadas las circunstancias, yo soy quien está. Sería una temeridad tratar de darle un viso de corte académico, pero por ahí si se me escapan algunas palabritas de ese tipo, no van más allá de enlazar las huellas y recuerdos con los hechos que lo generaron, y obviamente se generaron durante el ejercicio de la profesión. Para que el prólogo no sea más largo que el contenido y el epílogo, voy a hacer recuerdos justamente. Y los primeros recuerdos que se me vienen, ante todo voy a hablar también el 90% de forma personal. Se me ha pedido cómo ve un profesional como yo, cómo ha visto la contabilidad, cómo la ve, ¿no? Y más aún si la sigo ejerciendo, entonces seré franco conmigo mismo y con ustedes. No necesariamente espero que estén de acuerdo conmigo. Alguien va a pensar que discrepa, pero la verdad que en el fondo no creo que discrepe mucho. Y cualquier punto diferente, si a alguien le interesa, podemos tener una conversación coloquial en algún momento, mediante correo, por teléfono, pero obviamente no acá, porque no es la intención de venir a discutir, ¿no? Ni hacer preguntas, ni dar respuestas. Entonces, lo primero que se me ocurre como recuerdo es qué nociones tenía yo de la contabilidad antes de presentarme e ingresar a la universidad. Me remonto a mi lugar de nacimiento, mi querido Paita, y como ahí se camina por
en medio de la calle. En esa época no habían carros. Y era fácil pasar por las puertas de las oficinas. Habían 3 sucursales de banco, recuerdo. Y obviamente, como es puerto, agencias de aduana, agencias de embarque, una serie de cosas. Y siempre yo veía señores escribiendo libros grandes, pero ni la palabra contabilidad la habría escuchado muy fugazmente. Y esa época me hace recordar que éramos colegiales de primaria y la vinculo a los lapiceros Esterbrook, ¿no? Que se les usaban tinta líquida, también a los lapiceros Parker, todo un lujo en esa época. Y también la gente más pobre usaba plumas de acero, de cobre, no sé, con unos conitos de madera, la mojaban en un tintero, escribían, se las acababan, lo volvían a mojar. Y también iban acompañados de un secante, que era justamente como la tinta líquida se podía esparcir, podía manchar el folio o el cuaderno, lo que fuere. Pecado capital en esa época, ¿no? Para alguien que llevaba libros, ¿no? Y no se olviden de que en esa época ya existía el borrador Pelícana, que hasta ahora existe. Sobre todo en los colegios donde, gracias a Dios, los alumnos no llevan su laptop y no se deshumanizan. Bueno, o en su defecto dejan de progresar. Depende del cristal con que se mira. Esas son las nociones primitivas que uno tiene en la contabilidad. Ya conforme uno se fue volviendo adolescente, joven, estando ya en secundaria, ya comenzamos a enterarnos que había una profesión o una carrera que se llamaba Ciencias Económicas y que se estudiaba en las 2 principales universidades del país, la Universidad Católica y la Universidad San Marcos. Creo que ya existía la Universidad Villarreal y otras universidades, pero obviamente las 2 de prestigio eran Católica y San Marcos. Entonces, incluso ya a los 16, 15, 16 años, ya pensando en que el próximo año acabo media, que voy a estudiar, etcétera, etcétera. Estoy seguro, como la mayoría de ustedes pensaban en las carreras siempre tradicionales, medicina, ingeniería, militar, en fin, abogado. Y ciencias económicas, como la conocíamos muy poco, pero nos fuimos enterando qué cosa era un contador. Es más, nos enteramos que familiares de nosotros eran contadores, amigos, o que otras personas muy cercanas a uno estaban estudiando ciencias económicas. Entonces nos fue poco a poco llamando el gusanito de la curiosidad qué significaba eso. Hasta que llegó el momento de la decisión. Yo particularmente no me llenaba ser contador. La verdad soy un abogado frustrado. Me hubiera gustado ser abogado. No soy frustrado, estoy mintiendo. Pero de todas maneras, no me cabe la menor duda que la pregunta que yo me he hecho en nombre propio y en nombre de todos es ¿por qué decidimos ser contadores? Me refiero a los que acabamos la carrera de contabilidad, porque hay administradores y economistas en nuestra promoción. Pero los que seguimos para contadores, la pregunta es ¿por qué decidimos? El motivo de cada uno es muy respetable. Nadie podría criticar o comentar más allá de decir que es cuestión muy personal. Lo que sí no me cabe la menor duda es que deben haber, y conozco algunos casos, como es el mío, que nos enteramos de que se podía trabajar y estudiar mientras
uno estaba en esa situación. Entonces, el que menos en esa situación dijo, pensó, yo, ok, me voy a costear mi profesión, ¿por qué no? Voy a ayudar al presupuesto familiar y por ahí un sencillito me quedará para mis inquietudes juveniles, ¿no? En esa época. Y así fue. No, me metí, hablando personalmente, a estudiar ciencias económicas. Nos preparamos, ingresamos, y tengo un amigo aquí presente, muy fraterno, desde la infancia, mi querido Rolo Chevasco, con el que nos llegamos a presentar acá y tuvimos la suerte de ingresar bajo la misma promoción, Rolito. Fue algo en el barrio, ¿te acuerdas? Muy apoteósico, pero muy apoteósico. Y con su respectivo corte de pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ingresar significó generar unas amistades como son todos, por siempre. De ahí el lema, amigos, siempre amigos. Bueno, son los preámbulos a lo que fue nuestro examen de ingreso y nuestro ingreso para el estudio. Recuerdo, también hay que recordar que en el examen de ingreso estuvimos sometidos a las pruebas. Una fue, recuerdo, de carácter psicotécnico. Arriba, por lo menos donde yo di el examen, entró un señor con pinta extranjero y acento extranjero, por lo menos, porque dijo la primera pregunta y empleó un dejo. ¿Es usted rock and rollero? Fue la pregunta. Entonces, no recuerdo si a las mujeres les hizo esa pregunta, era para las mujeres también, no recuerdo, pero para los hombres fue, y comenzamos a desarrollar el tema. Bueno, al segundo día, no sé si fue intercalados o no, pero el segundo examen, recuerdo que fue el de matemáticas. Y nos tocó, también en el salón donde estaba, como cuidador, al profesor que tuvimos en contabilidad, Hernán Guevara Soto. Dios mío, el miedo que nos metió, porque quien copie se le anula el examen y se va, que por acá, algo así con su carácter hosco, como en sus momentos iniciales nos dio a notar el profesor Guevara, porque después se nos vendió como una bellísima persona, ¿no? Pero recuerdo, nos metió ese miedo, claro, todo el mundo estaba preparado, hizo ya su examen, ingresó. Mucho recuerdo también que la tercera entrevista fue con el profesor Germán, que enseñaba economía, y era para hablar sobre la primera pregunta del examen psicotécnico. Entonces uno tenía que sustentar por qué había dicho que sí o por qué había dicho que no, pero sobre eso más o menos se fue basando esa entrevista. Y la cuarta prueba, recuerdo que fue oral, de 2-3 cursos, pero uno de ellos de cajón era historia. Y recuerdo que me dieron en la yema el gusto porque me preguntaron sobre los Luises, que la historia relacionada con la Revolución Francesa, bueno, me encantó toda la vida, o sea que... Entonces, estuvo rodeado de su examen de ingreso de todo ese tipo de situaciones que seguramente muchos de ustedes recordarán como si fuera ayer. Luego de los ajetreos que nos dejó el estudio y la presentación al examen de ingreso, bueno, vinieron la matrícula, el examen médico, en fin, una serie de cosas. Y nuestra primera clase, siempre pensando en nuestro salón, que está justamente arriba, recuerdo que fue con el profesor Román de Circado, sociólogo español. Bueno, nos llenó de teorías y la verdad que nos recomendó, recuerdo, un librazo de la patada, que lo odiaba porque justamente yo trabajaba
tenía que estar hasta clases 10 de la noche y tenía que ir a mi casa a estudiar después. Y al día siguiente trabajar. Pucha, qué pesado, ¿no? Terrible, terrible. La verdad que fueron años en ese aspecto terrible. Claro que eran años también donde también me dedicaba a jaranear, ¿no? Entonces, recuerdo que también llegó nuestro recordado conde Radicati, que enseñaba historia. Después, no sé qué otro curso, creo que economía política le enseñaba Romano Capazo. A Dios gracias, no nos enseñó en ese primer año el temible Gabriel Cornejo Chunga. Nos enseñó otro. Temible en el sentido que jala un montón. Pero hasta que llegó la ansiada clase de contabilidad, en la que nos iban a decir, o íbamos a comprender mejor qué cosa era la contabilidad en vivo y en directo. ¿Quién fue el que llegó? Hernán Guevara Soto. Y de arranque, la verdad que hasta el ruido, hasta el vuelo de las moscas se escuchaba, porque ¿quién se iba a atrever a hacerle una broma, no? O hacer una broma, o provocar una risotada. Yo por lo menos que era de los viciosos, tranquilo, nada. Y comenzó a su clase en la que nos definió la contabilidad y también nos dijo que la contabilidad fue, no dijo inventada, pero como creada por un conde, por un monje italiano llamado Lucas Paciolo. Pero la contabilidad que se relaciona con la partida doble, o sea, pues la que no hay cargo sin ahorro, ¿no? Entonces, fue la primera noción de lo que era la contabilidad. No era una ciencia moderna, era muy antigua. Y justamente me he permitido recurrir a internet para saber quién fue Lucas Paciolo. Y he leído que fue un monje que vivió en la época del Renacimiento, en la época de Leonardo da Vinci, y era tan genio como la gente de esa época. Fue precursor del cálculo de probabilidades y era economista, en fin, era preparado en un sinnúmero de materias. Y fue el que creó la partida doble. Su sistema fue muy utilizado en esa época por los comerciantes genoveses, grandes navegantes. No nos olvidemos que Colón nació en Génova y que Marco Polo también era genovés, cosas así. Entonces, era la cuna de muchas operaciones mercantiles de la época y fue muy utilizada por esa en ese entonces. Me he remontado a través de internet también a ver qué hubo antes de Lucas Paciolo relacionado con la contabilidad. Y me encuentro con la sorpresa de que la contabilidad es tan antigua como el hombre. O sea, se conoce pues vestigios en las culturas antiguas de que en tablillas de barro han quedado grabadas operaciones mercantiles como movimiento de animales que se presume eran traslado de ganado, cosas así, ¿no? Y se habla de que hace 6.000 años en la cultura mesopotámica de los caldeos asirios se descubrió un famoso código, el código de Hammurabi. El nombre sí, para qué lo recuerdo, porque a través de nuestro colegio en las clases de historia, ¿no?, cuando nos enseñaron la cultura caldeo asiria, nunca me olvidaré de 3 nombres de reyes caldeos asirios: Sardanápalo, Nabucodonosor y Hammurabi. Entonces, el código de Hammurabi es uno de los códigos más antiguos. Ahí se habla
de código civil, código penal, y se habla de una serie de políticas o procedimientos que debe seguir el ser humano o el ciudadano de un pueblo, etc. Y entre esos procedimientos a seguir está el de llevar controles de las operaciones mercantiles, e incluso se ha detectado que existe la obligación de llevar un registro de operación, lo cual entonces indica, y es verdad, que es tan antigua como el hombre la contabilidad. ¿Qué hubo después de Lucas Paciolo? Obviamente vinieron etapas de crecimiento ya de los países a nivel mundial. Ya se había descubierto América. Ya las grandes potencias de esa época, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, comenzaban a tener colonias en países de América, del África y del Asia. Entonces, la verdad que necesitaban, obviamente, ya gozar de sistemas de control para sus riquezas, sus producciones, etc. Es lógico, ¿no? Y a medida que el hombre o los pueblos han crecido, obviamente han conquistado tierras, obviamente para generar riquezas, ¿no? Estamos con el tiempo, pero... Bueno. Ya está bien. Trataré de ser corto. Ok. Creo que el contenido es más corto que el prólogo. Bueno, entonces, la verdad que yo, para terminar esta parte, no me explico cómo pueblos tan expansionistas como Grecia, Roma, podían dejar de tener controles contables. Es imposible. Todos los pueblos que conquistaban les dejaban algo y tenían que controlar de algún modo todo ese tipo de cosas. Ok, vamos a ver un poco de qué cosa dejó la contabilidad, qué cosa representó ya la contabilidad en nosotros. Por lo menos yo pienso que no estuvo a la altura de otras ciencias. Es una opinión muy particular. Se quedó en el tiempo. Muchas ciencias dieron la vuelta 10, 15 veces. La contabilidad ahí se mantuvo en sus postulados contables muy arcaicos. Y hasta que no hace más de 60 años, ¿eh? Miren, desde que se inventó la contabilidad hasta no hace más de 60 años, no había dado mucha vuelta. Siempre los postulados contables clásicos, ¿no? Los activos se valorizan al costo mercado, el que sea más bajo, etcétera, etcétera. No varió mucho. Se quedó. Pero sí, hubo algunos avances. Por ejemplo, alrededor del año 70, hubo una revaloración de activos fijos. Un famoso decreto legislativo, 18815, ahora me acuerdo el número, que tenía 3 títulos, ¿no? Uno sobre revaluación, otro sobre regularización de activos y pasivos, y el otro era sobre un fraccionamiento y amnistía tributaria. Y eso, el primer título, era un avance, porque permitía que los activos se revaluaran, lo que significaba corregir el valor de la moneda de dichos activos y incrementar el valor de ellos con su correspondiente aumento de patrimonio. Pero no fue completo porque no permitía el aumento de vida útil de los activos. O sea, siempre la vida útil inicialmente proyectada era la misma. Aumentó pero lo que faltaba por depreciar tenía que acabar en el momento que se determinó inicialmente. De ahí hubo otro gran avance
a raíz del Fujishock, que todos sentimos y padecimos ya como padres, la mayoría, y vimos que debido a la gran inflación promovida en ese momento por las circunstancias, el gobierno adoptó medidas de indexar estados financieros. Y la indexación era sobre justamente activos no monetarios, ¿no? Que básicamente por excelencia son activo fijo e inventario, ¿no? Y su contrapartida patrimonial. Entonces, pero tampoco aumentaba la vida útil de los activos. O sea, además tuvo un carácter también de interés tributario, porque muchas veces el resultado financiero que salía en los libros podía ser pérdida, pero quizá con la indexación daba utilidad y se pagaba impuestos. Bueno, entonces todo eso fueron un avance que no era suficiente, pero no hace más de 20 años comenzaron ya a sonar las famosas NICs, las normas internacionales contables, donde a medida que ha transcurrido el tiempo han revolucionado el uso de principios contables, la utilización de principios contables o la interpretación de principios contables. Ahora ya se quedó en el olvido el famoso principio de, por ejemplo, de costo-mercado, que se llama bajo, ¿no? Ahora ya se habla de valor razonable, ¿no? El valor razonable ya es la determinación de un valor propiamente dicho, valga la redundancia, está más cercano al costo verdaderamente de esos activos. Tan es así que hace varios años había mucha gente a nivel de empresario que decía: en mis libros mi empresa vale 100, pero si la vendo en 400, 300. Era así, justamente porque no había este tipo de valorización. Ahora, con el empleo del valor razonable, se aproxima uno bastante al valor de su empresa. Que por lo demás, esta promoción de nuevos principios ha sido generada por las grandes entidades crediticias internacionales, ¿no? Alguien con 2 dedos de frente que está metido en algo en esto sabe. Es más, hay algunas leyes, algunas NICs que están dirigidas básicamente a que si alguien no cumple, qué cosa es lo que pasa a nivel contable, ¿no? Y en las auditorías, la trascendencia que puede tener. En fin. Hablando de ya huellas, nosotros, la mayoría, seguramente hemos asistido a diversos cursos o diversos seminarios relacionados con liderazgo, una serie de cosas. Cursos muy interesantes, donde hemos visto y se nos ha dicho pues, de las grandes virtudes que debe tener un líder, un profesional. Y obviamente, en el camino, yo, como todos, trato de tener esas virtudes o adquirirlas si es que no las tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la contabilidad a mí me enseñó a ser muy transparente, tomando como transparencia el decir la verdad. Yo a todos mis discípulos, a mis hijos, siempre he dicho, con la verdad no se miente. Eso es algo que me dejó la contabilidad. Y escuchando nada menos cuando decía que para corregir un error no hay que borrarlo, hay que hacer un contrasiento. Eso es transparencia, ¿no? En la vida va quedando uno, ¿no? Y yo fue calando muy adentro de mí ese tipo de principios o filosofías. Claro que para ser transparente hay que ser honesto, ¿no? También traté, es muy difícil juzgarse uno mismo, traté de ser líder en los trabajos que tuve muchos trabajos de organización, de reorganización, implementación, una serie de cosas. Bueno, no voy a hablar si fui o no, pero por lo menos traté de serlo. Y lo que sí aprendí es que sin un liderazgo adecuado, obviamente
tampoco se consigue nada. Sin orden, sin disciplina, tampoco se consigue nada. Todo eso lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero la profesión nos ha hecho reflexionar mucho siempre sobre ello y se ha adentrado, obviamente. A medida que vamos teniendo más años, lo tenemos más presente, ¿no? Y un poco, y esta es una opinión muy personal, muy personal, el por qué no evolucionó la contabilidad a nivel de otras ciencias. Tomando como la palabra ciencia como que es el conjunto de conocimientos adquiridos a través del estudio y desarrollo, algo así. Y muchos recordando la definición también que nos dijo Guevara de la definición de Canaletti, del doctor Primo César Canaletti sobre contabilidad, que en una parte decía era arte en su expresión, ¿no? Entonces, verdaderamente la contabilidad es una ciencia, pero no ha contado como otras ciencias que tienen ciencias auxiliares. Por ejemplo, la historia tiene ciencias auxiliares, pues la arqueología, la geografía, la cronología. Herodoto decía que eran los ojos de la historia, ¿no? Y en fin, la historia es la ciencia que tiene más ciencias auxiliares. Y obviamente cualquiera, como diría vulgarmente el dicho. La medicina siempre ha contado los últimos años con la informática, pues, la ingeniería. Si no hubieran esos aparatos para ponerlo a uno de cabeza o esas conexiones que le hacen uno para detectar dónde está alojado un virus, cosas así, obviamente la medicina no hubiera progresado, ¿no? La informática es una ciencia auxiliar muy importante en la medicina, como es la ingeniería, la microbiología, la radiología, si una buena placa no sabríamos si estamos con cáncer o no, cosas así, ¿no? Igual en la economía política, de la estadística, etc. La contabilidad tiene muy pocas. La contabilidad solo tiene la informática, que le ayuda mucho. La matemática, es obvio, si uno trata con números, es lógico que la matemática sea una ciencia auxiliar. El derecho, para ver las leyes que lo rigen, y la estadística. Muy importantes, pero en su esencia no la cambiaron, porque a medida que se fueron desarrollando, siempre los principios y postulados contables fueron los mismos, hasta que llegaron las famosas leyes. Y para terminar, mi querido Claudio, no te pongas nervioso, que de paso has tenido una omisión, ¿no? ¿Cuál es? Cuando le dijiste al ingeniero Roque Benavides que tú también eres accionista de Buenaventura y que siempre recibes los informes, pero te olvidaste de decirte que también siempre recibe dividendos. Los dividendos. No paga impuestos. Bueno, Bueno, Humberto. Para acabar, todas estas huellas, recuerdos, en fin, una serie de cosas, lamento pues no disponer más tiempo para algo, pero somos esclavos siempre del tiempo y hay que ser disciplinados. Yo creo que que el equipo de trabajo es una de las cualidades que se desarrolla en esta profesión, y sin ello, sin una buena organización, sin un buen equipo de trabajo, uno no arriba a nada. Estrategia, a medida que uno va logrando objetivos parciales, llega al objetivo final. Por eso que los americanos le ganaron la carrera a la luna a los rusos. Y estoy muy reconocido de gente como ustedes, a quien conocí. Hay gente de quienes aprendí mucho, como también de discípulos que me acompañaron, me ayudaron a salir airoso. Quedan los recuerdos gratos de haber recibido algunos logros que se traducieron en promociones dentro del trabajo, abrazos, felicitaciones, palabras de reconocimiento, todo muy grato, y que uno no lo hubiera logrado si que no hubiera tenido un buen equipo de trabajo. Y
simplemente refiero, hablando de equipo de trabajo, refiero las palabras de un extraordinario futbolista, que cuando se retiró del fútbol, le preguntaron a qué atribuía el éxito que había tenido como profesional futbolista. Y él, obviamente, que está considerado como el tercer más grande jugador de la historia de fútbol, en su visión del juego total y del juego en conjunto, dijo: bueno, nunca pensé en jugar para mí, pensé en jugar para el equipo. Y todo aquel que lo haga en beneficio propio no logrará ningún cometido. Por eso que pienso que si Johan Cruyff hubiera sido contador, hubiera sido extraordinario.